Escucha esto con atención porque no es una advertencia, es un hecho consumado. Mientras la mayoría dormía, mientras los noticieros repetían titulares irrelevantes, y mientras Washington miraba hacia otro lado, México ejecutó uno de los movimientos estratégicos más importantes de este siglo, y Estados Unidos no lo vio venir. No fue una invasión, no fue una sanción, no fue una guerra, fue algo mucho más peligroso. México tomó control silencioso de la seguridad alimentaria de Norteamérica, y con ello, alteró el equilibrio real del poder en el continente. Durante más de un siglo, Estados Unidos se convenció de que su dominio era eterno, que su agricultura industrial, su abundancia de agua y su capacidad productiva eran inagotables, que siempre habría comida barata, exportaciones masivas y control total de los mercados. Todo eso era una ilusión construida sobre acuíferos fósiles, sobre infraestructura envejecida y sobre una mentira geológica que ahora se derrumba sin posibilidad de reparación. California fue el corazón de ese mito. Durante 100 años alimentó a Estados Unidos. Hoy, ese corazón está colapsado. No está colapsando. Ya colapsó. El Valle Central de California perdió millones de acres productivos. El agua subterránea que tardó decenas de miles de años en acumularse, fue extraída a un ritmo 1000 veces más rápido del que la naturaleza puede reponer. El suelo se hunde. Literalmente se hunde, 30 centímetros por año en algunas zonas. Cuando el suelo colapsa, la capacidad de almacenar agua desaparece para siempre. Esto no tiene reversa. No existe tecnología capaz de volver a inflar un acuífero colapsado. No existe inversión pública suficiente para reconstruir un sistema agrícola basado en agua que ya no existe. Estados Unidos perdió esa batalla y ni siquiera hubo un debate nacional al respecto. Mientras tanto, lejos de las cámaras y sin discursos grandilocuentes, México hacía exactamente lo contrario, invertía. Planificaba, modernizaba, mientras Washington subsidiaba un modelo muerto. México construía uno nuevo, sistemas de riego por goteo, que usan casi 80% menos agua, invernaderos con control climático computarizado, cadenas de frío que conectan la cosecha con el supermercado sin pérdidas, universidades públicas desarrollando variedades agrícolas resistentes, adaptadas a cada región. No fue suerte, fue estrategia, y aquí viene la ironía que incomoda a las élites estadounidenses. Gran parte de esa transformación fue financiada por bancos de Estados Unidos, instituciones que vieron rendimientos anuales cercanos al 20%, y no dudaron en invertir donde el capital encontraba mejores condiciones. El capital no tiene bandera, tiene retorno. Mientras la agricultura estadounidense sobrevivía artificialmente con subsidios, México se convirtió en el proveedor dominante de alimentos frescos para el mercado más grande del mundo. Aguacates, tomates, berries, hortalizas. California ya no puede competir. No por precios, por imposibilidad física. No hay agua suficiente. Y eso cambia todo, porque la seguridad alimentaria no es un tema de mercado, no es un tema de poder. Cada imperio en la historia lo entendió. Quien controla los alimentos controla la estabilidad social, la política interna y la capacidad de resistencia. Hoy, Estados Unidos depende estructuralmente de México para alimentarse. No es temporal, no es cíclico, no es reversible. Si México decidiera redirigir una parte significativa de sus exportaciones hacia Asia o Europa, los precios en supermercados estadounidenses se dispararían entre 40 y 60%. No es especulación, es matemática básica de oferta y demanda, en mercados con elasticidad limitada. Y aquí aparece la pregunta que Washington evita. ¿Cómo se presiona a un país del que depende tu comida? Esa es la nueva realidad. La dependencia ya no es mexicana, es estadounidense. Mientras tanto, algo aún más profundo ocurre. El capital humano también se mueve. Técnicos agrícolas especializados ganan hoy más en México que supervisores agrícolas en Estados Unidos. Los flujos migratorios se invierten. La ventaja competitiva salarial desaparece. Estados Unidos ya no es el destino natural para la mano de obra agrícola calificada. Eso es histórico. Esto no es solo un cambio económico, es una reconfiguración del poder continental. Y lo más inquietante es que ocurrió sin ruido, sin tanques, sin amenazas, sin titulares de emergencia, solo con planificación,
Estados Unidos todavía habla como si controlara el juego, pero actúa como alguien que ya no entiende completamente el terreno. Durante décadas bastaba una llamada, una amenaza comercial, una sanción selectiva, para disciplinar a cualquier socio incómodo. Hoy, ese reflejo automático empieza a fallar, porque presionar a México ya no es una decisión simple. Eso convierte a México en algo que Washington no está acostumbrado a enfrentar en un socio del que depende estructuralmente. Y la dependencia cambia la relación de poder. Por eso la respuesta estadounidense no será abierta ni frontal. No veremos sanciones espectaculares ni discursos de ruptura inmediata. Veremos algo mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Presiones silenciosas, advertencias diplomáticas en campañas mediáticas, narrativas de seguridad nacional. Se hablará de crimen organizado, se hablará de migración, se hablará de estándares sanitarios, se hablará de derechos humanos. No porque sean preocupaciones nuevas, sino porque siempre han sido herramientas útiles cuando el control económico empieza a fallar. Pero incluso esas herramientas tienen límites. Si Washington bloquea importaciones agrícolas mexicanas, el impacto no se sentirá primero en México, se sentirá en los estantes vacíos y en los precios inflados de supermercados estadounidenses. Y ningún gobierno sobrevive mucho tiempo a una inflación alimentaria sostenida. El poder político se erosiona rápido cuando la comida se vuelve inaccesible. El primero es repetir el error histórico de la dependencia. Pasar de ser exportador subordinado a ser proveedor dominante no garantiza justicia social. Si la riqueza generada se concentra en conglomerados agroindustriales y no se redistribuye, el modelo seguirá siendo desigual. El segundo riesgo es ambiental. La ventaja hídrica mexicana no es infinita. Si se explota sin límites, si se prioriza la exportación sobre la sostenibilidad, el mismo colapso puede reproducirse en el futuro. La historia del Valle Central de California debería ser una advertencia, no un destino. El tercer riesgo es político. Cuando un país adquiere poder estructural, también se vuelve objetivo de presiones más sofisticadas, interferencias, desestabilización narrativa, intentos de fragmentación interna. Nada de eso es nuevo. El poder nunca se cede sin resistencia, pero aun con esos riesgos, hay una verdad imposible de ocultar. La seguridad alimentaria de Norteamérica ya no se decide en Washington, se decide en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán, en Baja California. Se decide en sistemas de riego, en centros logísticos, en invernaderos tecnificados, no en discursos, y eso cambia el significado mismo de la frontera. La frontera ya no es solo una línea política, es una línea de dependencia económica invertida. Durante décadas, México dependió de Estados Unidos para vender, para financiarse, para crecer. Hoy, Estados Unidos depende de México para algo mucho más básico. Comer en esta realidad no encaja en el imaginario imperial. Por eso no se discute abiertamente. Por eso se minimiza. Por eso
se fragmenta en noticias técnicas que nunca se conectan entre sí. Pero la estructura está ahí. Y las estructuras, a diferencia de los discursos, no mienten. Washington empieza a reaccionar como reaccionan todos los poderes cuando sienten que algo esencial se les escapa. Primero niega, luego minimiza. Después intenta encuadrar el problema como algo externo, temporal, corregible. Pero cuando la estructura no responde, aparece la ansiedad. Y la ansiedad política siempre busca culpables. Se empieza a hablar de competencia desleal, se empieza a hablar de dumping, se empieza a hablar de estándares ambientales, no porque sean descubrimientos recientes, sino porque son excusas útiles cuando el problema real no puede decirse en voz alta. El problema real es este. Estados Unidos ya no controla su propia reproducción material básica. Durante el siglo XX, el poder estadounidense descansó en una combinación precisa: energía barata, alimentos abundantes y moneda dominante. Esa tríada permitió crecimiento, consumo masivo, estabilidad política interna y proyección militar externa. Hoy, dos de esos pilares están debilitados. La energía ya no es incuestionablemente estadounidense. Los alimentos ya no lo son. Tan solo queda la moneda. Y una moneda sin respaldo material termina siendo frágil. Esto no significa un colapso inmediato. Significa vulnerabilidad estructural. Significa que cada crisis futura tendrá menos margen de maniobra, menos colchón, menos capacidad de imponer costos a otros sin pagarlos internamente. Ese es el verdadero cambio histórico, porque los imperios no caen cuando pierden batallas militares, caen cuando pierden la capacidad de organizar la vida cotidiana de su propia población sin depender de otros. Aquí es donde todo converge: energía en alimentos, en trabajo, no como sectores aislados, sino como sistema. México aparece en el centro de ese sistema, no por ideología ni por confrontación, sino por haber hecho algo que Estados Unidos dejó de hacer hace décadas: en planificar a largo plazo, planificar con límites físicos, planificar con realidad geológica. Mientras Washington gobernaba con ciclos electorales, México gobernó sectores estratégicos con horizontes de décadas, no siempre de forma justa, no siempre perfecta, pero con continuidad. Eso marca la diferencia. Ahora bien, este momento plantea una pregunta incómoda también para México. ¿Para qué quiere ese poder? Porque el poder sin proyecto se convierte en repetición de errores ajenos. Convertirse en el nuevo proveedor indispensable no garantiza soberanía popular. Garantiza influencia, pero también responsabilidad. Si el modelo se limita a exportar alimentos, mientras se mantienen salarios bajos, desigualdad territorial y presión ambiental, el resultado será una nueva forma de dependencia interna. La historia no perdona esas omisiones. Por eso, el verdadero desenlace no se juega solo en el comercio exterior. Se juega en decisiones internas, en cómo se distribuyen las ganancias, en qué se reinvierte, en qué se protege, en quién decide. La diferencia entre hegemonía y justicia es política, y esa política no se define en Washington ni en Wall Street, se define en territorio. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un dilema sin precedente. No puede presionar demasiado sin dañarse. No puede ignorar el cambio sin perder más terreno. No puede reconstruir lo que perdió porque la base material ya no existe. Ese tipo de dilema no tiene soluciones limpias, solo tiene adaptaciones. Algunas potencias se adaptan con inteligencia, otras con arrogancia. La historia mostrará cuál camino elige, pero lo que ya no puede negarse es esto: el centro de gravedad se movió, no de forma espectacular, no con banderas nuevas, no con discursos heroicos. Se movió porque el agua se acabó donde no debía acabarse, porque la planificación faltó donde más se necesitaba, porque el capital fue más honesto que la política, y porque un país al sur decidió ocupar el espacio que quedó vacío. Así terminan las hegemonías modernas.
Ese sonido de un poder que ya no manda, pero todavía no lo acepta. Es el sonido más peligroso de la historia política, porque es en ese punto donde se cometen los mayores errores. Es ahí donde las potencias dejan de actuar con cálculo y comienzan a actuar con miedo. Y el miedo nunca es un buen consejero. Estados Unidos todavía posee recursos, influencia y capacidad de daño, pero ya no posee algo que antes daba por sentado margen. Cada decisión ahora tiene consecuencias internas inmediatas. Cada presión externa se refleja en inflación, en escasez, en tensiones sociales. Cada intento de castigo vuelve como un boomerang. Eso cambia por completo la lógica del poder. Cuando un país puede imponer costos sin pagarlos, domina. Cuando empieza a pagarlos, negocia. Y cuando ya no puede evitarlos, se adapta o se quiebra. Aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre México o Estados Unidos y se convierte en una advertencia global, porque lo que estamos presenciando no es una anomalía regional, es un patrón. El siglo XXI no castiga ideologías, castiga malas decisiones estructurales, castiga ignorar la geología, castiga ignorar el agua, castiga ignorar el largo plazo. Estados Unidos no perdió su ventaja por culpa de México. La perdió por construir un modelo agrícola y energético que asumía infinitud en un planeta finito. México no ganó poder por accidente, lo ganó porque leyó mejor los límites físicos del sistema. Esa es la lección que incomoda. No se trata de banderas, no se trata de discursos, no se trata de buenos y malos, se trata de estructura, y las estructuras siempre terminan imponiéndose. Hoy, la estructura alimentaria de Norteamérica depende de México. Mañana, la estructura energética podría depender de otros actores. El patrón es el mismo. El centro se desplaza hacia donde hay planificación, recursos gestionados y capacidad de adaptación. La pregunta que queda abierta no es si Estados Unidos caerá mañana, ni si México dominará el continente. Esa es una lectura infantil de la historia. La verdadera pregunta es esta: ¿quién aprenderá más rápido? ¿Quién entenderá que el poder del futuro no está en imponer, sino en sostener? ¿Quién comprenderá que la soberanía real no se mide en discursos, sino en capacidad material? ¿Quién aceptará que ningún imperio puede vivir eternamente de recursos que ya no controla? Porque el mundo que viene no premiará la fuerza bruta, premiará la resiliencia, y en ese mundo el control ya no se ejerce desde arriba, se ejerce desde lo básico, en agua, en comida, energía. Quien controle eso no necesitará gritar. El resto solo reaccionará. Y esa, aunque no aparezca en los titulares, es la verdadera noticia de nuestro tiempo. Porque cuando se entiende que el poder real ya no está en los discursos ni en las amenazas, sino en la capacidad de sostener la vida cotidiana, todo el relato político del último siglo queda expuesto como una construcción frágil. Durante décadas se habló de liderazgo global, de democracia exportada, de orden internacional basado en reglas, pero esas palabras siempre dependieron de algo más simple y más crudo: la capacidad de garantizar energía barata y comida abundante para la propia población. Cuando eso falla, el relato se vacía. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No de golpe, no con dramatismo, sino con desgaste. Cada sequía que no puede compensarse, cada acuífero que no se recupera, cada infraestructura que envejece sin reemplazo, todo eso erosiona lentamente la base material del poder. Estados Unidos no está perdiendo influencia porque otros sean más agresivos, la pierde porque su modelo dejó de ser sostenible y porque se negó a corregirlo a tiempo. México no está desafiando un imperio por ideología, lo está haciendo por necesidad y por oportunidad histórica. Ese matiz es clave, porque no hay marcha atrás. No existe una política pública capaz de devolverle a California el agua que perdió. No existe un paquete de estímulos que reconstruya acuíferos fósiles. No existe una reforma que revierta décadas de negligencia ambiental y planificación de corto plazo. La naturaleza no negocia, y ese es el adversario real que ningún imperio ha podido derrotar jamás. En cambio, México entendió algo fundamental, que competir en el siglo XXI no significa producir más a cualquier costo, sino producir mejor dentro de límites claros. Que la ventaja no está en explotar sin medida, sino en administrar con inteligencia. Que el verdadero capital no es solo financiero, sino hídrico, logístico y humano. Por eso este momento no es un accidente histórico, es una consecuencia de decisiones acumuladas
durante décadas. Y aquí aparece el punto más incómodo de todos. Este cambio no beneficia automáticamente a las mayorías, sino se acompaña de transformación política interna. El poder estructural puede convertirse en bienestar compartido o en privilegio concentrado. Esa elección todavía no está hecha. México tiene en sus manos una posición inédita. Puede usarla para negociar mejores condiciones, para fortalecer su soberanía real, para invertir en salud, educación, infraestructura y transición energética. O puede repetir el camino de otros países que confundieron poder con riqueza para pocos. La historia observa, del otro lado, Estados Unidos enfrenta una elección igual de profunda. Puede aceptar la realidad multipolar, adaptarse, cooperar y reconstruir desde la humildad. O puede aferrarse a un pasado que ya no existe, reaccionar con coerción y acelerar su propio desgaste. Ambos caminos tienen costos, pero solo uno tiene futuro, porque el siglo XXI no se parecerá al siglo XX. No habrá un solo centro. No habrá recursos infinitos. No habrá obediencia automática. Habrá interdependencia forzada. Y en ese mundo, el poder no será quien mande más fuerte, sino quien rompa menos, quien planifique mejor, quien destruya menos, quien cuide lo básico. Eso es lo que este episodio revela, aunque muchos todavía no quieran verlo. No es una noticia sobre agricultura, no es una noticia sobre comercio, no es una noticia sobre México contra Estados Unidos. Es una noticia sobre el fin de una forma de mandar y el comienzo de otra forma de sobrevivir.